Solo en apoyo a recursos para la vivienda, sea para reconstrucción total o parcial, en una cifra estimada y preliminar del orden de 10,000 millones de pesos. La reconstrucción de los estados afectados por el sismo costará más de 37,500 millones de pesos, informa el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dice que habrá modificaciones al paquete económico. Seguramente implicará un esfuerzo presupuestal adicional ahora que estamos en el proceso de análisis del paquete. La cúpula empresarial ofrece todo su apoyo para la etapa de reconstrucción. Aumenta a 338 el número de muertos por el terremoto. Ya son más de 1,500 escuelas las que operan con normalidad. Hay más de 155,000 viviendas afectadas en todo el país. En la Ciudad de México, 1,500 edificios a punto de colapsar. Un grupo desconocido se apropia del centro de acopio de la UNAM. Las autoridades se deslindan. Finaliza la tercera ronda de renegociaciones del Telecán en Canadá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 15 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, ¿qué tal te va? Es un placer saludarte esta mañana de jueves 28 de septiembre del 2017. Son las 6:32. Estamos listos para informarles. Antes, permítame saludar a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El presidente Enrique Peña Nieto hizo un balance de lo que va a costar la reconstrucción en los estados afectados por los terremotos. Para atender la emergencia provocada por los sismos y los huracanes que han dejado más de 420 muertos y daños cuantiosos, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que será necesario modificar el presupuesto para 2018. Seguramente en el debate que se haga al paquete presupuestal para el próximo año se den reacomodos a la asignación de gasto o a la reasignación de esos recursos que en el proyecto fueron presentados de una forma y estén reasignados a rubros y asignaturas que hoy demandan mayores recursos para la reconstrucción. La idea fue secundada por el secretario de Hacienda y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Seguramente implicará un esfuerzo presupuestal adicional ahora que estamos en el proceso de análisis del paquete, pero al día de hoy lo financiero no ha sido obstáculo ni para la atención a la emergencia ni para empezar la labor de reconstrucción. Debemos reorientar el presupuesto federal para la reconstrucción, para la recuperación y transformación de México. Hagámoslo sin protagonismos, viendo por la gente, viendo por su necesidad. Al encabezar en Los Pinos una reunión de avances para la reconstrucción de los estados afectados, el presidente dio a conocer los montos de lo que significará atender la emergencia, que ascienden de manera preliminar a 37,500 millones de pesos. En el caso de la vivienda, estimamos que solamente para Chiapas y Oaxaca se habrán de destinar más de 6,500 millones de pesos en este tipo de monedero electrónico. Solo en apoyo a recursos para la vivienda, sea para reconstrucción total o parcial, en una cifra estimada y preliminar del orden de 10,000 millones de pesos. Hemos conocido la magnitud de los daños en a la infraestructura cultural, patrimonio cultural, en 8,000 millones, y al monto que dio la Secretaría de Educación, y eso solo por concentrarnos, que fue de más de 10,000 millones de pesos, 13,000 millones de pesos. En la reunión, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que son 12,931 escuelas que presentan algún tipo de daño. De estas,
577 se tendrán que reconstruir de manera total, 1,000 van a requerir reparaciones parciales y el resto solo necesitan reparaciones menores. Con respecto al regreso a clases, el titular de la SEP afirmó que lo más importante es la seguridad. Es que la seguridad de los niños, de las niñas, de los maestros y la tranquilidad de las mamás y de los papás son primero. Y que por ese sentido estamos revisando cada una de las escuelas, lo estamos haciendo con personal calificado para ello. Por su parte, la secretaria de Cultura, María Cristina García, indicó que son más de 1,500 edificios culturales e históricos dañados en 11 estados del país. Haremos una convocatoria nacional para la participación de restauradores y arquitectos especialistas en el tema. Señor presidente, el costo estimado de la reparación de daños es de más de 8,000 millones de pesos. La titular de la SEDATU, Rosario Robles, informó que hay más de 155,000 viviendas afectadas, desde daños menores hasta totales. De esta manera, estamos calculando que en un periodo de 3 a 4 meses estaremos consolidando todo este proceso de reconstrucción de más de 55,000 viviendas que han sido dañadas de manera total. A la reunión asistió el sector privado, quien dio a conocer la conformación del Fideicomiso Fuerza México para la reconstrucción, que tiene la meta de recaudar 1,500 millones de pesos. Para unirnos al esfuerzo de los mexicanos, en donde nos hemos unido y que significa la solidaridad de los mexicanos para colaborar ahora con la reconstrucción en los estados afectados. Lo hemos constituido en NAFIN y agradecemos la colaboración de NAFIN y de todos sus ejecutivos para poderlo hacer. El objetivo es agrupar y canalizar el apoyo de los particulares y de las empresas. Los recursos del sector privado, no solo del nacional, sino también de empresas y fundaciones extranjeras que han dado muestras de solidaridad con México. El uso transparente de los recursos y con un comité técnico integrado por personas con experiencia en la materia y con amplio reconocimiento social. Por último, el presidente externó sus condolencias por las víctimas de estos fenómenos naturales de septiembre y confió que en solo unos meses todo esté en condiciones de normalidad. Para México al Día, Gustavo Castillo. Una importante reunión que se dio ayer en la Ciudad de México, aglutinando a todos los sectores políticos, empresarios, el gabinete, por supuesto el presidente, en lo que significa la siguiente etapa, la etapa de reconstrucción. De acuerdo con el último reporte del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, suman ya 338 muertos por el sismo de la semana pasada, 199 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Se cree que en el edificio colapsado en Álvaro Obregón 286 aún se encuentran más de 30 personas bajo los escombros. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, actualizó también el número de escuelas que hoy podrán regresar a clases, tanto en la Ciudad de México como en otras entidades del país afectadas por el terremoto. En el caso de la Ciudad de México, hoy se suman 136 escuelas de educación básica públicas, 593 de educación básica privadas, de educación media superior pública 25 más, de media superior privadas una más y de educación superior privadas 32 más. Esto nos da un total de 803 escuelas que se suman el día de hoy y que nos da un total de 1,571 escuelas que ya tienen dictamen de seguridad estructural. También informó el secretario Nuño que ya son casi 600 las escuelas que se tendrán que reconstruir de manera total y se van a requerir 13,000 millones de pesos para la rehabilitación de todas las escuelas afectadas en el país. Cerca de 600 escuelas que van a requerir una reconstrucción total. Van a ser un poco más de 1,800 escuelas que van a requerir una reconstrucción parcial. Y esto ya nos da un total de más de 12,000 escuelas, es decir, 2,000 más de las que teníamos en el último reporte que tienen algún tipo de daños. Y reitero, estos son datos preliminares.
Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, levantó la restricción que se mantenía desde el domingo pasado en las escuelas de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Tlalpan. Anunció que a partir de hoy los alumnos de las 3 delegaciones podrán regresar a clases siempre y cuando la SEP lo publique en su sitio de internet www.gov.mx.cep. Esto a las 5 de la tarde, más o menos, se está actualizando un listado de todas las escuelas, tanto públicas como privadas, de los distintos niveles escolares. Ahí usted puede revisar diariamente cuáles ya ingresan al día siguiente. Sin embargo, destacó que debido a que continúan los trabajos de rescate en algunos puntos de estas delegaciones, la suspensión se mantendrá para los planteles que se ubican en las colonias del Valle, Santa Cruz Atoyac, Narvarte, Miravalle, Zacahuisco y Portales Norte, en la Benito Juárez, la colonia Educación y Nueva Oriental Cuapa, en Tlalpan, y la Roma Norte e Hipódromo Condesa, esto en la delegación Cuauhtémoc. Y por fortuna cada vez son más las escuelas que reinician actividades. Así se realizan las inspecciones a escuelas de la Ciudad de México. Todas las fisuras horizontales y las fisuras verticales no son de riesgo. Las que son de riesgo son las que tienen una inclinación a 45 grados o que se aparecen en cruz. Eso es que la estructura ya falló aportante y ya no tienen otra más que ser reparadas. A cada escuela acude un director responsable de obra y un integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ambos peritos expertos en infraestructura y certificados para dictaminar si las construcciones son seguras. Se ve que la columna está perfectamente a plomo y como comentábamos antes. La fisura cuando es de riesgo debe de presentar más de 3 milímetros de profundidad. Esta tiene menos de 1 milímetro. Tras ser revisada por más de 2 horas, se determinó que la escuela primaria Modelo, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, es segura. Con este papel firmado por el DRO y por el director de la escuela, esta escuela puede empezar a operar. El dictamen de construcción segura garantiza que las instalaciones son aptas para retomar actividades. Hasta el momento se han revisado más de 800 escuelas en la Ciudad de México, de las cuales 20 requieren una intervención mayor. Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública han sido enfáticas en que es más importante la seguridad que la pérdida de clases. No vamos a perder el sistema, no vamos a perder el año, vamos a seguir trabajando y si tenemos que trabajar en contraturnos, tenemos que trabajar en los fines de semana, lo haremos en periodos vacacionales, pero no vamos a perder el año. El dictamen será publicado este jueves en la lista oficial de la Secretaría de Educación Pública y el viernes la Escuela Modelo reiniciará clases. Para México al Día, Antonio López. Por su parte, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, advirtió que en la Ciudad de México hay 1.500 edificios en riesgo de colapso por las vibraciones. Aseguró que tan solo el tráfico normal de la ciudad genera vibraciones todo el día, sin contar maquinaria pesada u otro tipo de obras que generan movimiento. Dijo que dicha cifra se deriva de la revisión de más de 8.000 inmuebles en la capital y agregó que faltan aún 11.000 edificios por inspeccionar. La Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció la solidaridad de la comunidad mexicana en el exterior y amigos de México quienes se han unido para apoyar a los damnificados de los terremotos del 7 y 19 de septiembre. También estableció alianzas con al menos 15 aerolíneas mexicanas y extranjeras para establecer un puente aéreo que facilite la llegada de donativos en especie desde Estados Unidos y Canadá. También la Secretaría de Hacienda a través del SAT va a facilitar su ingreso en las aduanas. De manera adicional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes exentará del pago de peaje a los vehículos de carga que lleguen con víveres a las zonas afectadas. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se reunió con autoridades del sector asegurador para evaluar su operación luego de los desastres naturales que afectaron a nuestro país este mes. Se confirmó que el nivel de reservas, capital y solvencia financiera de este ámbito es robusto y suficiente para atender a la población, empresas y dependencias del gobierno federal que resultaron afectadas. Hacienda informó que una proporción mayoritaria de los siniestros a pagar será cubierta por la industria internacional. El sector asegurador informó que opera con normalidad en todas las localidades afectadas y puso a disposición el número 01800 990 1016, repito, 01800 990
1016. Ya lo ve usted en su pantalla. Ahí los ciudadanos pueden iniciar el reporte de daños. El gobierno de la Ciudad de México inició 40 carpetas de investigación por cada uno de los edificios colapsados durante el terremoto. Se están investigando los delitos de fraude específico y la participación de directores responsables de obra. Por su parte, la delegación Benito Juárez denunció penalmente a las constructoras Canada Building Systems de México, SADCB, y Dijon Sapide CB, responsables de los edificios que se vinieron abajo en Zapata 56 en Portales y Bretaña 90 en la colonia Zacahuitzco. El titular de la demarcación, Christian von Roerich, afirmó que de acuerdo con los dictámenes técnicos, ambas empresas son responsables de los derrumbes provocados por el terremoto por la utilización de material de baja calidad. Las denuncias presentadas son por daño en propiedad ajena, falsedad ante la autoridad, homicidio, lesiones, responsabilidad de los directores responsables de obra y delitos contra el ambiente. Por su parte, integrantes del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles se pusieron a disposición de la ciudadanía para realizar peritajes en casas y centros de trabajo de forma gratuita. Destacaron que es importante revisarlos para garantizar la seguridad de la población. Nosotros hemos puesto a todos nuestros peritos en este sentido a trabajar gratuitamente. Lo hacemos con muchísimo gusto porque son nuestros hermanos y trabajamos para todo el ciudadano mexicano y en particular para la Ciudad de México. Si usted lo requiere, puede solicitar un peritaje en su casa u oficina sin costo alguno. Solo tiene que ingresar a la siguiente página que aparece en su pantalla. Es www.cmicac.org.mx. Repito, www.cmicac.org.mx. Pemex informó que debido a los huracanes y terremotos disminuyeron sustancialmente la capacidad de refinación por debajo de lo programado. Dijo que esta situación trajo como consecuencia un incremento en el almacenamiento de crudo, cuyos inventarios están a niveles máximos, por lo que fue necesario reducir la producción de petróleo. También informó que esperan restablecer esta situación a partir de octubre e ir recuperando de manera gradual la producción tanto de petróleo como de refinados. Y con motivo del aniversario 68 de la fundación de la República Popular China, la Embajada del país asiático ofreció un mensaje a medios de comunicación e invitados especiales que radican en México para celebrar esta fecha tan importante. China se encuentra ahora en un nuevo punto de partida histórico para su progreso y en una nueva fase para el desarrollo del socialismo con características chinas. Nos hemos acercado sin precedentes en la historia al centro de la escena global y al sueño del gran renacimiento de la nación china. El embajador Qiu Jiaoqi aprovechó para reiterar la solidaridad del pueblo chino con México con motivo de los recientes sismos que afectaron al país. El gobierno chino decidió ofrecer una ayuda humanitaria urgente al gobierno mexicano de $1 millón estadounidenses en efectivo y materiales equivalentes a 50 millones de yuanes. El primero de los 4 aviones que transporta estos materiales de ayuda llegará esta tarde a la Ciudad de México. Destacó la buena relación bilateral que México y su país han ido construyendo en el año durante el paso de los años y destacó el gran intercambio comercial que ambas naciones comparten. China ha sido el segundo mayor socio comercial de México por 14 años consecutivos y a su vez México el segundo mayor socio comercial de China en América Latina por 7 años consecutivos. Desde Ottawa, en Canadá, donde se llevó a cabo la tercera ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio,
de América del Norte, Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, y Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, expresaron también sus condolencias por los terremotos del 7 y 19 de septiembre. Canadá está dispuesta a ayudar a México en lo que sea necesario. De hecho, ya lo estamos haciendo. En respuesta a la solicitud de refugios temporales del Gobierno de México, hemos proporcionado 1.500 tiendas de campaña, además de otra asistencia. Ofrecer nuestro pensamiento y oraciones del pueblo estadounidense al pueblo mexicano tras este terrible terremoto. México es un país muy fuerte y sabemos que tiene la resiliencia para reconstruir mejor y de manera más fuerte. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, agradeció las muestras de apoyo de Estados Unidos y de Canadá y destacó la fortaleza de México ante adversidades como los terremotos. Experiencias tan difíciles como esta nos recuerdan nuestra fortaleza interior. México es un país fuerte y las expresiones de solidaridad que hemos recibido nos ayudan en sobremanera los esfuerzos de recuperación. Precisamente en Ottawa, Canadá, concluyó la tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Con el acuerdo de crear un capítulo para las pequeñas y medianas empresas, concluyó la tercera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También hubo avances importantes en materia de telecomunicaciones, política de competencia, comercio digital, buenas prácticas regulatorias, así como aduanas y facilitación comercial. Durante la clausura ministerial, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, reconoció que en la cuarta ronda se abordarán temas complicados. Encontraremos que hay diferencias en otros temas. Esto es normal. Las diferencias son parte de los procesos de negociación. Las diferencias son la fuente de los logros en las negociaciones. Asimismo, reiteró que no debe haber trabas para el comercio. Estaremos abiertos a nuevas ideas, pero ha de quedar muy claro, México, decisión firme de aumentar competitividad y crear mayores oportunidades de inversión, creación de empleos. No queremos ninguna traba en el TLCAN. En su oportunidad, Chrystia Freeland, ministra canadiense, reiteró que este acuerdo ha sido ventajoso para los tres países miembros. Relaciones comerciales de este acuerdo son más ventajosas y son equilibradas entre los tres. La relación es productiva y queremos que continúe siéndolo. En su oportunidad, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que la Unión Americana continuará en las mesas de negociación. Continuaremos buscando medidas para reducir el déficit estadounidense y por ello estamos comprometidos con la renegociación que conlleve a un acceso recíproco para productores agrícolas y lácteos. La tercera ronda de negociaciones se celebró en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre y se prevé que la cuarta se realice en Washington, Estados Unidos, del 11 al 15 de octubre. Para México al Día, Flor Hurtado. Agradecemos que nos tome la llamada la maestra Solini, Alicia Solini, profesora e investigadora de la UNAM, con quien antes que nada le agradecemos esta comunicación, maestra, para hablar de cómo las personas pueden recibir en estos momentos de una situación difícil tras el terremoto, cómo recibir asesoría jurídica y penal, me imagino, sobre todo las personas que perdieron sus casas. Maestra, gusto en saludarla. Muy buenos días. Sí, buenos días a ti, Pati, a todos los radioescuchas que tan temprano, están preocupados por este tema que aqueja en realidad a toda la ciudad, ¿no? Pero particularmente a las personas que fueron víctimas. Mira, nada más una aclaración, yo soy profesora de la UAM, pero soy profesora universitaria y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Realmente hay módulos en este momento funcionando en la ciudad sobre asesoría jurídica integral en las delegaciones, en algunos parques, en el Parque España, en el Parque Hundido, en Xochimilco, en la página de Protección Civil de la Ciudad de México, ahí aparecen la dirección de los módulos donde las personas pueden acercarse, ya sea para recibir asesoría jurídica y para ver incluso las ayudas que el gobierno del DF a partir de esta declaración de emergencia ha establecido. Pero además, Pati, esto es interesante, pudiera haber en algunos casos responsabilidad penal
ya sea de personas que, no sé, el DRO que dio constató que el edificio estaba bien y no lo estaba, o que reunía condiciones o no lo estaba, y en algunos casos pudiera ser de la propia empresa constructora, digamos. Esta es otra posibilidad que se abre en los casos más graves, obviamente, ¿no? Sí. Ya hay 2 denuncias penales, tengo entendido, contra 2 constructoras en la delegación Benito Juárez, por delitos de homicidio, lesiones ambientales, en fin. También en algunas páginas aparecen pues los nombres de los fiscales de estas delegaciones de la Procuraduría, de la delegación Cuauhtémoc, de la delegación Coyoacán, de la delegación Benito Juárez, pero bueno, es acercarse a las instancias de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a presentar la denuncia las personas que consideren que pudiera haber alguna responsabilidad penal. ¿Qué tal, Alicia Solini? Les saludo con mucho gusto, Omar Cepeda. Es recomendable también a las gentes orientarlas sobre que son procesos largos, son procesos que pueden llegar a resultar tediosos, pero que vale la pena iniciar lo más pronto posible a organizar lo que representa pues su patrimonio, probablemente toda la vida. Por supuesto que sí. Mire, de hecho, según las informaciones que han venido dando, la Procuraduría ha iniciado de oficio algunas investigaciones de edificios que colapsaron, digamos, ¿no? Pero no está de más que las personas víctimas, que incluso aunque ya se haya iniciado la investigación, se acerquen y aporten, en fin, las evidencias que ellos tengan o su propia declaración, digamos, ¿no? Lo que ellos puedan aportar. En algunos casos ya el Ministerio Público ha ordenado dictámenes periciales, ¿no?, para fortalecer la investigación inicial y ver si hay alguna suerte de datos, de elementos, de evidencias que permitan pues suponer una responsabilidad penal. Claro que son procesos largos, pero en los casos en que sí puede haber, que a veces incluso ha habido muertos y personas lesionadas, claro que es importante hacerlo, digamos, ¿no? Esto es más allá de las ayudas económicas, que son más inmediatas, que está ofreciendo el gobierno, y que en algunos módulos, incluso en algunas delegaciones hay módulos que las personas, que son Benito Juárez, por ejemplo, las personas pueden acercarse a ver, a plantear su situación y ver si, en fin, son acreedores, están en situación de recibir tal apoyo. Así es. Maestra, antes que nada, claro que usted es profesora investigadora de la UAM. Maestra, una duda que ha surgido con esta catástrofe es, ¿qué autoridad otorga los permisos de construcción? ¿La autoridad delegacional o la autoridad del gobierno de la Ciudad de México? Miren, lo que pasa es que yo no soy especialista en ese tema, yo soy penalista, pero está dividido, o sea, los permisos de construcción entiendo que los otorga la delegación, pero la autorización de uso de suelo y muchas cosas que se requieren para poder tener los permisos lo otorga el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, como es un trámite dividido, sí me explico, que requieren autorizaciones de uno y otro, entonces, bueno, ahí es que ha habido, en fin, algunos, no sé si desencuentros, pero digamos que, bueno... Porque comunicaciones interrumpidas, por decirlo de alguna manera, y decir, bueno, yo sí revisé y sí cumplía con esto, pero el otro no cumplía con lo otro, en fin. Ahí ya son responsabilidades de otro tipo, y que puede haber responsabilidades de servidores públicos por haber permitido o autorizado construcciones que no cumplían con las normas, digamos, ¿no? Pero de ahí podría derivar el problema para la gente, ¿no? ¿Quién me va a resarcir el daño, no? Es un conflicto penal, pues. Mira, en algunos casos puede ser penal, en algunos casos puede no ser penal. Hay edificios que se cayeron, que tienen 40 años, ¿sí me explico? Ahí yo veo difícil, salvo que haya habido una revisión muy cercana donde les hayan dicho y haya un DRO que les haya firmado y dicho el edificio está bien. Claro. Hay edificios que, en fin, se cayeron después de muchos años sin haber, en fin, digamos, uno puede responsabilizar a la autoridad que hace 40 años autorizó de acuerdo a unas normas que regían hace 40 años, digamos, ¿no?
Entonces, bueno, hay que ver caso por caso, eso es muy importante. Claro. Hay que ver caso por caso y hasta dónde puede llegar la responsabilidad. Esto es, puede ser que haya un delito de uso de suelo, porque es delito en el DF, mal uso de suelo con determinadas características, pero que no necesariamente se pueda atribuir los homicidios o las lesiones que ocurrieron, digamos, ¿no? En fin, no necesariamente una cosa lleva a la otra, porque es muy importante que se haga la denuncia, que se presenten todos los elementos que las personas cuentan y su propia narrativa, para que la autoridad pueda investigar, tenga elementos para investigar y pueda ir deslindando responsabilidades y, bueno, qué se puede atribuir en cada caso, ¿no? Claro. Hay casos que, bueno, hay viviendas que están aseguradas, eso de alguna manera el tema patrimonial queda como más resguardado, digamos, pero bueno, si hay personas que murieron y eso ese es otro tema que no quedó resguardado con el dinero, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver cada caso. Claro. Por eso yo les digo que se acerquen a recibir alguna suerte de asesoría para poder plantear su caso particular. Claro. Es muy difícil hablar para todos porque ha habido edificios con distintas características, algunos de plano muy mal construidos, hay casos así que han sido, bueno, que han salido de los periódicos muy evidentes, ¿no? Que sobre un edificio viejo construyeron otro. Así y hay otros casos que son como más difíciles por simple información poder saber cómo realmente están las cosas, ¿no? Claro. Así es, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Alicia Solini. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartirnos estas recomendaciones muy importantes, muy interesantes. Mantengamos la comunicación para seguir orientando a los más de 250,000 afectados por estos últimos terremotos. Gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes. Y nada más les aclaro que la Universidad Autónoma Metropolitana también tiene un bufete jurídico, es en Azcapotzalco, pero también brinda asesoría jurídica. La asesoría jurídica gratuita a quienes se acerquen precisamente para plantear su problemática. Perfecto, muchísimas gracias, de gran interés esta información. Sí, hasta luego. Vamos a nuestro primer resumen. Seguramente en el debate que se haga al paquete presupuestal para el próximo año, se den reacomodos a la asignación de gasto o a la designación de esos recursos. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que después de los terremotos será necesario modificar el presupuesto para 2018. Informó que la reconstrucción costará al menos 37,000 millones de pesos. Aumenta a 338 el número de víctimas por el sismo del pasado 19 de septiembre. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que ya son más de 1,500 escuelas las que operan con normalidad tras el sismo. La Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció la solidaridad de la comunidad mexicana en el exterior, quienes se han unido para apoyar a los damnificados. En noticias internacionales, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, acusó a la Unión Europea de darles la espalda a la región española previo al referéndum independentista. Más adelante, la ciudad de Toronto, en Canadá, rinde homenaje al director mexicano Guillermo del Toro. Y en los deportes, el Paris Saint-Germain golea al Bayern Múnich en la Champions League. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos rechazó una petición de la senadora de California, Kamala Harris, para extender el plazo de renovación del programa DACA, del programa que apoya la deportación de los Dreamers. Cabe recordar que el presidente Trump fijó el 5 de octubre como el plazo para la renovación de aquellos Dreamers cuyos beneficios van a expirar el 5 de marzo del 2018. Esto a la espera de la resolución final que va a emitir el Congreso en torno a ese tema. El fenómeno María volvió a cobrar fuerza en el Atlántico y se convirtió nuevamente en un huracán de categoría 1. El meteoro se ubica a 260 kilómetros al este de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, allá en los Estados Unidos. María provocó alto oleaje en las costas de esa entidad norteamericana, por lo que se pidió a cerca de 10,000 turistas no entrar al mar. Mientras tanto, Puerto Rico aún sufre la devastación que dejó a su paso este huracán. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg,
enviará un equipo de conectividad para asistir en las emergencias que existan en las telecomunicaciones de la isla. El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos solicitó a las empresas Google, Facebook y Twitter testificar sobre la injerencia de Rusia en asuntos políticos de Estados Unidos. Los ejecutivos de las tres firmas están citados a comparecer en una audiencia pública en el 1 de noviembre. La red social Facebook reveló recientemente que por $100,000 presuntos compradores relacionados con Rusia colocaron el año pasado cerca de 3,000 anuncios que aparentemente estaban dirigidos a incluir en las elecciones. Por su parte, el presidente Trump dijo que Facebook se había coludido con otros medios de comunicación que se le oponían. El director del FBI, Christopher Wray, anunció que la agencia abrió 1,000 investigaciones sobre posibles amenazas terroristas dentro de Estados Unidos. Indicó que tan solo en el último año se han arrestado a 176 personas por supuestos lazos con movimientos extremistas. Por cierto, que en Afganistán, terroristas del Estado Islámico atacaron el aeropuerto de Kabul minutos después de la llegada imprevista del secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. Luego de una persecución y enfrentamiento con fuerzas de seguridad afganas, 3 yihadistas fueron abatidos y 11 personas resultaron heridas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la eliminación completa de su arsenal de armas químicas. La ceremonia, donde se destruyó el último cargamento, se llevó a cabo en una planta cercana al pueblo de Kisner, en la República Rusa de Udmurtia. Vladimir Putin calificó como un evento histórico la destrucción de este armamento, además de asegurar que Rusia cumple estrictamente sus obligaciones internacionales. Y ojo, porque el próximo domingo es vital para la democracia española. ¿Por qué? Porque se celebrará un referéndum independentista. Bueno, vamos a ver si se logra. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, acusó a la Unión Europea de darle la espalda a la región española en su conflicto con el gobierno central, con el gobierno de Madrid, precisamente sobre este referéndum que se piensa celebrar el próximo 1 de octubre y que nadie sabe qué va a pasar. Añadió que si el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no puede entender la determinación de Cataluña, entonces el proyecto europeo está en malas manos. Destacó que la votación de este domingo próximo permitirá a Europa escuchar la voz de Cataluña muy alto y muy fuerte. Por último, reconoció que se necesita una participación significativa para que el voto sea considerado representativo. La Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, aprobó el ingreso de Palestina en este organismo con un apoyo arrollador de los países que la integran. La votación, que se realizó durante la Asamblea General que la Agencia Internacional lleva a cabo estos días en Pekín, en China, contó con el apoyo de 75 países. Por su parte, otros 34 se abstuvieron y otros 24 votaron en contra, entre ellos, por supuesto, Israel y Estados Unidos, quienes se opusieron desde un primer momento al ingreso de Palestina, que otorga a sus agentes el mismo reconocimiento en la organización que el de la Policía de Israel. Palestina ya había intentado ingresar en la Interpol durante la pasada Asamblea General en este organismo, cuando la votación sobre su admisión fue suspendida. Y en Arabia Saudita, el rey Salman autorizó la emisión de permisos de conducir para las mujeres. Si bien la medida se aplicará a partir de junio de 2018, las mujeres saudíes y la comunidad internacional celebraron esta noticia. Esta norma representa un importante cambio en las leyes y costumbres sociales que existen en el conservador país regido por el Islam. Vamos a las breves del país. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la muerte de una persona más a consecuencia del choque de una pipa de agua en contra de varios automóviles en Avenida Constituyentes, en la delegación Miguel Hidalgo. Con ello, suman ya 5 las víctimas mortales en el accidente ocurrido la tarde del martes. El gobierno de la Ciudad de México informó que el servicio gratuito en los sistemas de transporte colectivo Metro y Metrobús concluyó ayer. A través de sus cuentas de Twitter, cada sistema anunció que a partir de esta mañana el cobro de las tarifas regresa a su horario habitual.
El FBI lanzó una recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto del capo Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, quien fuera oficial de alto rango en la organización de los Beltrán Leiva y era considerado mano derecha de Alfredo Beltrán Leiva. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que el número de muertos incrementó a 15 tras el ataque al Centro de Rehabilitación Uniendo Familias para Vivir Mejor, ubicado en la colonia Rosario, en la capital de Chihuahua. Asimismo, indicó que hasta el momento han logrado identificar a 13 víctimas, la mayoría jóvenes. Y precisamente en el marco de la emergencia nacional por los últimos sismos se lanzó la iniciativa Queremos Ayudarte. Vamos a conocerla. Especialistas ofrecen terapia psicológica, meditación y yoga para recuperar el equilibrio mental y emocional roto a consecuencia de los sismos. Esto ha causado un shock en muchos de nosotros y se está dando atención psicológica, que es muy importante que hablemos de lo que está pasando, ¿no? Que nos desahoguemos y que nos quitemos esas bolas de encima que traemos todos. Todos, hay que reconocer, tenemos miedo, tenemos estrés, tenemos angustia, incluso hasta rechazamos. Pero hay que reconocer esos sentimientos negativos, pero transformarlos en algo positivo. La iniciativa Queremos Ayudarte reúne a una decena de organizaciones civiles con un propósito común. Todo el día hay conferencias. Todo el día, realmente la sociedad se volcó y se está volcando, y en esto es uno de los ejemplos donde todo el mundo levantó la mano para venir. Hay despachos de abogados enteros que están aquí todo el día en lugar de estar en oficinas, porque esto hoy es prioridad. Además de asesoría jurídica, terapia y meditación, se ofrecen talleres y conferencias de protección civil para saber qué hacer antes, durante y después de un temblor. Otro tema relevante es el voluntariado, a fin de saber cómo prestar ayuda de manera eficaz cuando más se necesita. Salieron miles de voluntarios, pero en la mayoría de los puntos era excesivo. Entonces necesitamos salir organizadamente y eficaz, saber qué va a hacer cada uno de nosotros, y es por eso que estamos dando el taller de voluntariado. Las actividades se realizan de manera gratuita todos los días hasta el domingo 1 de octubre en Expo Reforma, ubicado en Morelos número 67 en la Colonia Juárez. En estos días será necesario recuperar fuerza y ánimo, así como mantenerse informados y organizados para colaborar en labores colectivas. Son las sensaciones que no debemos de perder de vista y sobre todo no olvidar ese recuerdo. Siempre va a haber alguien que esté al lado de nosotros. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera Jacqueline López. Ella está en el edificio que se derrumbó en Álvaro Obregón. Jackie, muy buenos días. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas ahí? Pati, muy buenos días, Omar. Los saludo exactamente aquí en Álvaro Obregón 286. Pues comentarles que las labores de rescate y búsqueda de cuerpos continúan de manera más intensificada. Los cuerpos de rescate internacionales en esta búsqueda. También, pues ya les comentaba que se habían integrado pues peritos de la PGR para pues extraer los cuerpos. Comentarles que el día de ayer fue un día muy intenso, mucha búsqueda, pero también mucho rescate. Nosotros pudimos presenciar el rescate de tan solo 4 cuerpos en el transcurso de la mañana. También comentarles que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, ha estado en constante comunicación con los familiares, les ha informado sobre todos los procedimientos que siguen en este rescate, también sobre las pruebas genéticas que se tienen que hacer. Ya van 35 familias o familiares que se han hecho estas pruebas para el reconocimiento y para que así puedan llevarse, pues, lamentablemente a sus familiares en este estado. También, Pati, se ha dado, el subsecretario informó que hay una lista, todavía quedan cerca de 25 cuerpos. Ayer la cifra oficial son 21 cuerpos recuperados, 19 ya los tienen sus familiares, 2 no han sido reconocidos, se trata de un hombre y de una mujer, pero también él nos comentó que se tiene que hacer una lista oficial dependiendo de todos los familiares que han estado aquí
desde el primer día, desde hace ya 10 días, y tiene que hacer un registro oficial para pues que esto sea mucho más fácil. ¿Qué te parece si escuchamos al subsecretario? Se trata, como ustedes saben, de un edificio que tenía distintos usos, distintos fines, distintos despachos. No hay un listado oficial de las personas que estaban adentro. La lista se está construyendo por las familias, por personas pues que en algunos casos sabían que trabajaban ahí o no llegaron a su casa y vinieron a buscarlos. Yo recuerdo, por ejemplo, una mujer que estaba buscando a su marido y que sabía que estaba aquí porque encontró el coche aquí a la vuelta, y esa es la manera como se ha venido elaborando esta relación. Hoy prácticamente hay un acuerdo en que esas son las personas que se están buscando. Pati y Omar, hasta el momento, pues han sido rescatadas 28 personas con vida, 21 cuerpos lamentablemente ya sin vida, y aún quedan más de 25 personas en su búsqueda y rescate. Pati, todas las labores se han enfocado pues a este rescate. Es muy complicado, ya lo habíamos comentado, el acceso a este edificio y la forma por la que cayó es muy complicada. Los cuerpos de rescate continúan. Estos trabajos han sido día y noche. No han parado los trabajos a pesar de que llueva, que ha sido días nublados. Todo continúa. La grúa sigue extrayendo estas losas pesadas porque el terreno es demasiado grande, fueron 6 pisos y lamentablemente pues hay más cuerpos por rescatar. Aún se tiene una esperanza de que exista vida en este lugar, Pati. Así es, Jacqueline. Entonces, para hacer un breve recuento, las actividades siguen con la misma intensidad. Suponemos que hay familias que, por supuesto, siguen esperando noticias de estas 25 personas que puedan estar debajo de los escombros, y también suponer que van a seguir las actividades, van a seguir los trabajos, más bien, hasta que se pueda dar con estas 25 personas. Sí, Omar, continúan los trabajos muy intensos. También comentarles, las familias pues han hecho una especie de campamento. En este momento están descansando, pero no se han retirado en ningún momento. También comentarles que ya se ha intensificado el cierre de las calles, ya no hay mucho acceso tampoco a los medios de comunicación, precisamente por estos procedimientos de la extracción de cuerpos. También comentarles que ya hay más presencia de la Policía Federal en las calles, en este perímetro. Ya se les pide a la población y a todos los que han estado, a los rescatistas, a los familiares, a todos los que hemos estado aquí, que ya se use cubrebocas, y también pues la mayoría de las personas se vacune contra el tétanos. También se ha entregado medicina para desparasitar y también vidasuero oral por algún brote de alguna bacteria o también de enfermedades gastrointestinales que esto podría provocar. Omar, este es mi reporte. Jackie, muchísimas gracias por estar ahí al pendiente de lo que ocurre en torno a este edificio que está en Álvaro Obregón. Como tú dices, las actividades van a continuar. Ahí están familiares de las posibles víctimas atrapadas esperando tener una respuesta positiva. Jackie, no nos despedimos. Muy buenos días. Muy buenos días, Pati. Estamos al pendiente. Y fíjate cómo son las cosas, Pati, amigos de México al Día, pues hubo afectaciones de muchas índoles. Incluso una librería de Viejo, afectada por este temblor del 19 de septiembre en la Ciudad de México, puso a remate miles de ejemplares para financiar sus labores de reparación. La invitación a formar parte de esta iniciativa se viralizó y convirtió en un fenómeno que provocó filas de compradores alrededor de este local. Imagínese usted cuántos libros, cuántas bellezas editoriales puede usted encontrar en esta librería de Viejo. Los dueños de la librería, ubicada en Álvaro Obregón número 118 en la colonia Roma Norte, atribuyen a la compasión y solidaridad de la gente esta enorme demanda de libros. Hicimos un remate esperando que alguno que otro se enterara y viniera a comprar, pero con este furor que hay en México por la información, por ayudar, por apoyar, pues se viralizó la cosa y pues hemos recibido cerca
ya de 3,000 personas que han venido a comprar libros baratos y a muy buen precio. Pues son distintas caras de esta catástrofe. Poco a poco se han despedido de México los brigadistas internacionales que colaboraron en nuestro país tras dar ayuda por el sismo. Ahora fue el turno de la delegación de Israel, cuyos integrantes aseguraron que fue un honor haber servido a México en momentos difíciles. En esta ceremonia de despedida, el jefe de este equipo, Dudi Mizrahi, deseó que México se recupere de manera rápida de esta tragedia para que vuelva a ser tan robusto como siempre lo ha sido. Algo que, por supuesto, esperamos todos. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, dio la bienvenida a la idea de reducir los gastos de artículos superficiales en las campañas. Esto a fin de generar ahorros en el marco de la etapa de reconstrucción luego de los sismos. Bienvenida la idea de hacer administraciones más delgadas, políticos más cercanos, menos aparato alrededor de la política. Creo que eso es indispensable. Sostuvo que es absolutamente posible hacer campañas electorales menos costosas en las cuales se privilegien los debates sobre los spots. También dijo se pueden adelgazar las administraciones reduciendo gastos, por ejemplo, en papelería y eventos protocolarios. Creo que el PAN tiene una propuesta muy buena en materia de campañas políticas para reducir lo que se puede hacer en las campañas políticas. Escuché a Marco Cortés decir con mucha sencillez, pero con toda precisión, que para qué queremos botes, tortilleros, lonas, etcétera, si podemos hacer campañas prescindiendo de todo eso. Y ojalá revisaran más gastos suntuosos. Ya se aprobaron las comparecencias de secretarios ante la Cámara de Diputados en el marco de la glosa del 5º informe de gobierno del presidente de la República. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marco Cortés, informó que se aprobó la comparecencia de 17 secretarios de Estado y titulares de instituciones en el marco de la glosa del 5º informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La comparecencia que por ley está obligada a realizarse en el Pleno de la Cámara de Diputados, que es la del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se realizará el próximo jueves 5 de octubre. Iniciará a las 10 de la mañana, más temprano de cualquier sesión ordinaria, porque esperamos que sea una sesión bastante larga. En este sentido, señaló que esta será la única comparecencia en el Pleno y las restantes serán ante comisiones. Agregó que para el mes de octubre ya se tiene un calendario confirmado. Y me refiero concretamente al caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un primer bloque que se realizará en octubre, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Pública. Estas 6 comparecencias se tendrán que realizar en el mes de octubre. En los casos de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, dijo que se dejó abierta la posibilidad para que se lleven a cabo en octubre o noviembre en base a la agenda de los propios funcionarios. Las comparecencias que se van a realizar en noviembre serán la de la Secretaría de Salud, el titular de Pemex, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura y, por supuesto, a sus titulares respectivos.
Los grupos parlamentarios concluyeron este miércoles la primera parte de la glosa del informe de gobierno, tras haber presentado su posicionamiento en 4 sesiones ordinarias, en las que se abordaron los temas de política interior, política económica, política social y política exterior. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Vamos a nuestro resumen, regresamos con más información. Esto es México al Día. Aumentó a 338 el número de víctimas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Esto nos da un total de 803 escuelas que se suman el día de hoy y que nos da un total de 1.571 escuelas que ya tienen dictamen de seguridad estructural. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que ya son más de 1.500 escuelas las que operan con normalidad luego del sismo. El gobierno de la Ciudad de México inició 40 carpetas de investigación por cada uno de los edificios colapsados el pasado 19 de septiembre. Concluyó la tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. En el mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la eliminación completa de su arsenal de armas químicas. Más adelante, la ciudad de Toronto, Canadá, rindió homenaje al director mexicano Guillermo del Toro. Y en los deportes, Pachuca goleó a Cruz Azul 4-0 en la jornada 11 de la Liga MX. La política exterior del presidente Enrique Peña Nieto ha sido conducida con honor y con decoro y ha buscado mejorar la posición de México en el exterior, lo que nos ha llevado a ser reconocidos en todo el mundo. Esto dijo la diputada Nora Lilia Oropesa al fijar el posicionamiento de su partido, el PRI, durante la glosa del 5º informe de gobierno en materia de política exterior. Durante este periodo, México ha recuperado su liderazgo en materia de política exterior y se ha convertido en un centro logístico para los flujos comerciales globales y en un puente natural entre distintas regiones del mundo. Como resultado de su política exterior, ha fortalecido sus relaciones con las naciones y las distintas regiones del mundo. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales abrió carpetas de investigación en 6 estados por el presunto desvío de ayuda humanitaria para los damnificados de los sismos con fines políticos. Las denuncias fueron presentadas contra el gobierno de Morelos, contra una diputada federal, contra el presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, y la delegación Coyoacán en la Ciudad de México. También se investigan denuncias en el Estado de México y en Irapuato, allá en Guanajuato. Santiago Nieto, titular de la FEPADE, advirtió que se llevará ante la justicia a quien haya violado la ley. Y bueno, un grupo de personas ajenas a la Universidad Nacional Autónoma de México tomó el control nada menos que del centro de acopio que está en el Estadio Olímpico Universitario. En un comunicado, la UNAM dio a conocer que durante la noche un grupo de personas se sumó a las labores de acopio y clasificación de ayuda humanitaria que estaba llegando a la sede del Estadio Olímpico. Agregó, horas después, ese grupo, no identificado en este momento, llevó a cabo una asamblea en el interior del estadio en la que, como a veces ocurre, determinó que nuestro personal de la Dirección General de Atención a la Comunidad abandonara el recinto, argumentando falta de transparencia en el destino de la ayuda. Como hemos insistido, la rapiña se hace presente en todos lados. Y también un caso que estremeció esta mañana fue el que se dio a conocer después de que un grupo de jóvenes católicos que llevaban ayuda a comunidades de Oaxaca afectadas por los sismos fueron interceptados en carretera por un comando armado, quienes dispararon contra ellos. El saldo de este ataque fue de 2 personas heridas y una persona agredida sexualmente, algo trágico, algo verdaderamente preocupante. Y vergonzoso. Y vergonzoso, que tendrá que poner más atención, por supuesto, en los elementos de seguridad. Los agresores los despojaron de los víveres que transportaban y alrededor de 40,000 pesos, que obviamente eso pues, resulta poco después de haberles causado y provocado la muerte.
Y en verdad hoy nos sentimos pues muy complacidos, muy satisfechos de tener esta nueva sección, una mirada a la cultura que hacemos copartícipe con la Secretaría de la Cultura. Precisamente cada 15 días estaremos analizando, revisando, viendo temas pues de esta gran institución que se acaba de convertir en secretaría no hace muchos meses y que por supuesto brinda a todos los mexicanos un acceso a esta pues... ¿cómo le podemos llamar a la cultura? Esto que nos genera una mejor espíritu, una mejor alma, un mejor pensamiento, una mejor vida. Hoy nos acompaña, y quien inaugura precisamente esta sección en el estudio, la doctora Yolia Tortolero Cervantes. Ella es directora del Archivo Histórico Central, precisamente del Archivo General de la Nación, un pues, espacio espléndido, exquisito, pero que también precisamente se hacen muchas actividades bien interesantes y que probablemente a muchos mexicanos no lo tengan en la noción, pero que realmente hay reliquias históricas, reliquias gráficas, escritas. En fin, doctora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en México al Día. Gracias, al contrario, por la invitación, muy amables. Y pues vamos a empezar precisamente con esta palabra, ¿qué es el Archivo General de la Nación? Bueno, el Archivo General de la Nación es la casa de nuestra memoria, conserva ahí la documentación histórica de México desde el siglo XVI hasta nuestros días. Ahí se han ido reuniendo todos los papeles que México, desde que era Nueva España, ha ido recabando como parte de las funciones institucionales, desde el virreinato de la Nueva España, la independencia, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, porque ahí siguen llegando la documentación que tiene valor histórico de las dependencias de gobierno federal. Ese, digamos, sería la síntesis de lo que conserva el Archivo General de la Nación. Doctora, y en los nuevos tiempos donde existe, pues, la tecnología, etcétera, las personas tienen acceso a todo tipo de información, ¿cómo se tienen que adecuar estas instituciones de este nivel que además reservan, pues, ahora sí que el archivo histórico de una nación? Bueno, los archivos han ido siempre a la par de la tecnología. Recordemos que la fotografía da cuenta de cómo la tecnología ha ido evolucionando al grado que desde las primeras fotografías a fines del siglo XIX a las fotografías digitales que tenemos hoy, que todos utilizamos, ha habido muchísimos cambios y todos esos soportes distintos se han ido resguardando en el Archivo General de la Nación. Entonces, el reto para una institución como esta es que esa preservación se mantenga lo más que se pueda, desde los antiguos soportes hasta los nuevos soportes digitales y la tecnología actualmente, el reto también es cómo preservamos los documentos digitalizados para el futuro, para el acceso futuro a la información que contienen, por ejemplo, ¿no? Claro. Menciónenos, para tener un poquito más aterrizada estas ideas, estos documentos. ¿Qué documentos podemos observar ahí que a usted le parezcan de relevancia, históricos, y que la gente a lo mejor ni siquiera se imagina que pueden estar ahí? Bueno, pues están todos los documentos fundacionales del Estado mexicano, las constituciones, la Gran Independencia, están todos los archivos de la época virreinal, que se generaban, por ejemplo, en la administración tanto de la justicia como la administración política, religiosa de ese periodo. Están todos los documentos que se fueron aprobando a lo largo del siglo XIX para fundar nuestros ministerios de Estado ya como nación independiente. Está toda la documentación del porfiriato, de la revolución, de la posrevolución, que da cuenta pues, de todas las decisiones que no solo el gobierno, los ciudadanos han tomado a lo largo de la historia de México, y hay, bueno, información de la que uno necesite y quiera, y de todos los temas, de todos los periodos, de todos los orígenes que las instituciones generaron, documentación que las instituciones públicas de México han generado, y también hay colecciones privadas, tanto de fotografías, cuestiones sonoras, manuscritos originales, mecanuscritos, hay mapas, hay planos, pues hay un sinnúmero de materiales que son aprovechados por la comunidad científica de investigación, periodistas, académicos, procuradores de justicia, campesinos, comunidades agrarias que van a buscar sus títulos de propiedad.
En fin, en realidad es una riqueza impresionante la que podemos encontrar ahí. Están ahí diarios oficiales, las colecciones completas de periódicos, la hemeroteca, la biblioteca. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Lo que nos falta son vidas para ir ahí y realmente investigar y sacar el jugo, porque hay mucha información inédita que se ha ido quedando en las administraciones, en las instituciones, proyectos inconclusos, patentes que no se desarrollaron. Es decir, hay que pensar en toda la riqueza que uno puede sacar de ahí para el desarrollo científico, cultural, de investigación, en muchos temas. Claro, increíble. Sí. Es pues algo inagotable lo que se puede encontrar ahí en este Archivo General de la Nación. Doctora, ¿qué otro tipo de actividades? Porque comentaba Omar que realizan además otras actividades para la gente. Sí, bueno, el archivo es una institución pública abierta a todo ciudadano, dando investigadores especializados que acuden y solicitan una credencial de investigador para consultar los documentos, pero también se hacen visitas guiadas, se hacen reuniones nacionales e internacionales, se dan asesorías, capacitación, se dan talleres, en fin, es una institución riquísima. Nosotros nos consultan de todo el país, nos consultan instituciones públicas y privadas todo el tiempo para hacer proyectos, para colaborar. Y por ejemplo, ahorita en el contexto que estamos viviendo en el país, pues el archivo se da la tarea de apoyar a las instituciones que han perdido documentación, que han perdido archivos. La semana pasada se publicó un censo, un registro para que los estados, municipios, aquí también en la Ciudad de México, registren los daños sufridos a los archivos siniestrados, colapsados o no colapsados. Y se elaboró una guía que ayuda a saber qué hacer en caso de que un archivo grande o pequeño fue siniestrado, fue colapsado, se dañó, se inundó, se quemó, en fin, en este contexto. Y eso es uno de los servicios que también damos como institución pública en el contexto que estamos viviendo ahora. No, pues como usted lo dice, es la memoria de nuestro país. Ahora bien, está en un recinto, pues, mítico, histórico, en Lecumberri, lo que fue Lecumberri, esta prisión. ¿Cómo se asientan en este laberíntico espacio que, bueno, pues quienes hemos tenido que estar ahí, es algo verdaderamente espectacular, es algo... Cuéntenos cómo se fue adaptando el Archivo General de la Nación en lo que a lo mejor fueron cárceles o lo que fueron oficinas de aquel entonces. Sí, como ustedes se acuerdan, la antigua cárcel de Lecumberri, que se construyó en el año 1900, dejó de funcionar en la década de los 70s, y en de los 70s al 82 se acondicionó, se remodeló para albergar ahí el Archivo General de la Nación, que está ubicado en diferentes sedes, tanto en Palacio Nacional como en otros edificios, y se llevaron ahí todos los papeles para que las celdas, las antiguas crujías de los presos, sirvieran para alojar ahí. Se instalaron los anaqueles para ahí colocar la documentación desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Y bueno, desde ese momento hasta la fecha, el archivo ha tenido esta tarea, pues, de servir al público. Claro. Y a partir del año 2013-2015 se terminaron de construir 2 nuevos edificios que están ahí en el mismo terreno, que es muy grande, son 65,000 metros cuadrados de terreno. Ya tenemos una extensión enorme, con 2 nuevos edificios de punta. Uno muy moderno, ¿no? El muy moderno, sí, exactamente, que realmente se construyó con todos los estándares internacionales de edificación de archivos, y en ese ya se pasó toda la documentación que estaba en el antiguo edificio de Lecumberri, alrededor de 40 kilómetros lineales de documentación, ya se pasaron al nuevo edificio, y ahora el reto es continuar la obra pendiente para acondicionar nuevas salas de consulta, que realmente es un proyectazo, está quedando excelente. Sí es importante, pues, que sea una institución que se valore en términos sostenibles, porque requiere presupuesto, no solamente que se mantenga el presupuesto anual, sino que se mantenga para los siguientes siglos y se asegure ese presupuesto, porque ahí está nuestra memoria. Y entonces ahora con el sismo, por ejemplo, afortunadamente el archivo no sufrió daños, salvo algunas fracturas y eso que se están reparando, fracturas menores. Y vimos cómo el nuevo edificio ha resistió bien, y es una garantía de que nuestro patrimonio puede seguir bien por los futuros siglos, pero sí hay que garantizar su financiamiento. Claro. Sin duda, un gran reto en todos sentidos. Así es, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y
Ojalá que la gente tenga oportunidad de conocer más sobre este archivo. Nada más rapidísimo, tiene una página de internet y de cuáles son los horarios para que el público pueda... Sí, bueno, a partir del próximo lunes ya reabrimos nuevamente los servicios de 9 a 5 de la tarde y hay diferentes servicios en algunas salas de consulta. Nuestra página web es www.gov.mx Ahí está, AGN. en pantalla. Perfecto. Y también pues los queremos invitar en noviembre. Se celebra la conferencia anual del Consejo Internacional de Archivos y la Asociación Latinoamericana de Archivos, que por primera vez se lleva a cabo en el continente americano. Es una conferencia anual muy importante, acuden alrededor de 70 países distintos, especialistas en temas de archivos, y el tema principal es archivos, ciudadanía e interculturalismo. Están todos cordialmente invitados. Va a ser en el Centro Médico Siglo XXI, y en la página del archivo también pueden tener la información del evento. Así que además está muy bien ubicado, está ahí muy cerca del Metro San Lázaro, ahí pueden acceder muy fácil, muy cerca de aquí, por cierto, de Televisión Educativa. Hay Metrobús, hay metro, en fin, está muy bien ubicado, muy accesible. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego. Toronto, Canadá, rinde homenaje al director mexicano Guillermo del Toro con una exhibición en la Galería de Arte de Ontario y además varios ciclos de cine sobre sus películas y las cintas que también lo han inspirado. La del Toromanía llegó a Toronto, Canadá. Cientos de personas se dieron cita en la Galería de Arte de Ontario para conocer al director mexicano Guillermo del Toro. Fue un honor estar aquí y conocerlo. Es como un momento surrealista. Nunca pensé que iba a conocerlo. Vengo de Nueva Zelanda y apenas migré aquí. Kaori es una mexicana que vive en Toronto y desde muy temprano esperó este momento. Estuve como unas 7 horas esperando, pero estuve como que en el primer grupo para poder ingresar a la firma de autógrafos. Y pues una de las cosas importantes, pues bueno, es parte de ser compatriota, ¿no? Que es un orgullo y un honor conocer a don Guillermo del Toro. 2, lo que admiro mucho es su creatividad y de dónde nace su creatividad, sinceramente. Durante 5 horas, el director de La Forma del Agua y El Laberinto del Fauno firmó autógrafos y convivió con sus seguidores. Guillermo del Toro es una gran inspiración. Soy estudiante de fotografía y los aspectos visuales que crea para sus películas son inspiradores para mí y mi trabajo. Esta firma de autógrafos fue parte de las actividades previas a la inauguración de la exposición Guillermo del Toro en Casa con Monstruos. Se trata de una muestra que reúne elementos de su filmografía, así como una selección de 500 piezas entre pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, grabados, cómics, artefactos y vestuarios, de los miles de objetos que el cineasta tiene en su mansión conocida como Bleak House en Los Ángeles. Realmente se trata de una colección que te lleva al interior de su mente y entonces a aprender sobre su filmografía. Además, te permite ver cómo pensó brillantemente la creación de algunos de sus monstruos, como el fauno, el hombre pálido y el fantasma de Santi. Desde hace 2 décadas, el director de Mimic y El Espinazo del Diablo mantiene un vínculo especial con la ciudad de Toronto, lugar en la que ha realizado varias de sus cintas y donde reside por temporadas. Es una ciudad muy plural, liberal. La verdad es que muy chido. La exposición de Guillermo del Toro estará abierta a partir del 30 de septiembre de este año y hasta el 7 de enero del 2018 en la Galería de Arte de Ontario. Para México al Día, desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez. Y bueno, México es tu museo. Los mayas, sin duda, fueron una de las más grandes civilizaciones del mundo antiguo, que hasta el día de hoy nos siguen asombrando por la perfección y maestría con que dominaron múltiples disciplinas, como las matemáticas, la medicina o la astronomía.
En la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, se encuentra un templo que es el perfecto ejemplo del refinamiento que alcanzaron los mayas y que cada equinoccio de verano y otoño nos regala el descenso a la tierra de la serpiente emplumada. Alrededor del siglo XII de nuestra era, la ciudad de Chichén Itzá alcanzó su época de mayor esplendor. Fue en esta etapa que los mayas comenzaron la construcción de un templo dedicado a su dios principal, Kukulcán, el equivalente maya del dios Quetzalcóatl. Con 30 metros de altura, la belleza y maestría de esta pirámide se puede apreciar en sus 9 niveles, con 4 fachadas y 4 escalinatas rematadas con un templo en la parte superior y 2 cabezas de serpiente en la base de la escalinata norte que simbolizan al dios Kukulcán. Sin embargo, lo que más llama la atención de este hermoso sitio es el espectáculo de luz y sombra que ocurre cada equinoccio de primavera y otoño, cuando el sol se oculta en el horizonte e ilumina los flancos de la escalinata norte. La sombra producida por los 9 niveles de la pirámide crean en contraste un cuerpo de luz que forma una serpiente, símbolo del descenso del dios Kukulcán a la tierra, siendo esta la mejor muestra del increíble talento y desarrollo que poseían los mayas. Si deseas conocer más sobre la civilización maya y contemplar personalmente el espectáculo de luz de la serpiente emplumada, te invito a visitar el templo de Kukulcán en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en el estado de Yucatán, durante los meses de marzo y septiembre, un espectáculo que no te debes perder. En 1988, la ciudad de Chichén Itzá fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y el 7 de julio de 2007, la pirámide de Kukulcán se convirtió en una de las nuevas 7 maravillas del mundo, que afortunadamente se encuentra en México y hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Y la revista Playboy informó que su fundador Hugh Hefner falleció el día de ayer. El editor, que es considerado un ícono por muchas razones, tenía 91 años de edad y según la revista murió en su casa pacíficamente y por causas naturales. Playboy informó de la muerte de su fundador a través de su cuenta de Twitter, donde lo describen como un ícono de los Estados Unidos. La vida es muy corta para estar viviendo el sueño de alguien más, dice la imagen del tweet en la que aparece este empresario. Hefner dio sus primeros pasos con Playboy en 1953 con una primera edición que apareció en diciembre que tenía en su portada nada menos que a Marilyn Monroe. Pero desde que apareció esa revista, pues sí, se convirtió en todo un suceso a nivel internacional. En todo el mundo revolucionó la cuestión sexual y ustedes no me van a dejar aquí mentir, ¿no? No, claro que no. Lo que significó Playboy en sus vidas. Hay que decirlo, porque es una revista que está pensada para los hombres. Por supuesto. No, mira, cualquier adolescente corría en su momento a los puestos de revista a tratar de adquirirla, obviamente, más los hombres adultos y ahora, pues, más que claro, también en la era digital. ¿Tú, Omar? ¿Yo qué? ¿Qué puedes decir de Playboy? ¿Qué significó Playboy para ti? Pues, en efecto, fue una revista que yo creo que no hay un hombre en las generaciones que no haya hojeado en alguna ocasión esta revista, que por fortuna logró mantener un cierto estatus, no cayó en la pornografía, estrictamente hablando. Después de la pornografía se habló, aunque revolucionó precisamente las revistas en términos del desnudo, pero también de repente veías grandes reportajes en la revista, grandes articulistas, escritores que lograban ahí redactar algunas cosas que normalmente era lo que yo veía. Y las famosas conejitas hasta la fecha, ¿no? Claro. Seguirán. Tiene su canal por de los hilos televisión. Y aparte es su vida personal es algo, debe ser algo de película, ¿no? Es decir, por todo lo que vivió, cómo se desarrolló, cómo se convirtió en ese ícono americano. Ahora sí, quién sabe si está en un mejor lugar, ¿no? Acompañado de muchas conejitas. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Seguramente ahora su herencia, el hijo, porque creo que estaba casado con 2 chicas. En fin, vamos a ver qué pasa después de esto. Sabemos siempre que hay mucha historia después de que alguien como ellos pues pierde. Este jueves a las 13:30 horas el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la primera declaratoria presidencial de zonas económicas especiales e inaugurará el Agroparque Sur-Sureste Chiapas, esto precisamente en este estado sureño. Y ahora vamos al resumen. Seguramente
en el debate que se haga al paquete presupuestal para el próximo año se den reacomodos a la asignación de gasto o a la asignación de esos recursos. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que después de los terremotos será necesario modificar el presupuesto para 2018. Informó que la reconstrucción costará al menos 37,000 millones de pesos. Aumentó a 338 el número de víctimas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Concluyó la tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. La FEPADE abrió carpetas de investigación en 6 estados por el presunto desvío de ayuda humanitaria para los damnificados por el sismo con fines políticos. En el mundo, el Comité de Inteligencia del Senado solicitó a las empresas Google, Facebook y Twitter testificar sobre la injerencia de Rusia en asuntos políticos de Estados Unidos. El fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, falleció el día de ayer. Y en los deportes, los Cavaliers de Cleveland oficializaron la contratación de Dwayne Wade. Gracias, pasen un excelente jueves. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Chao. Esto es México al Día.